Pues yo sí recuerdo música en casa desde pequeño. Justamente hace poco regresé a vivir a la casa donde viví de niño con mis padres y era el típico niño de aquel entonces que despertaba con Universal Stereo, ¿no? Que sonaba, yo me acuerdo que veía a mi mamá entre sombras así prepararse para darnos el desayuno o lo que fuera y ponía Universal Stereo. Fue curioso porque por parte de mi padre es de Oaxaca y mi abuelo es de Coahuila. Entonces sí hubo una escuela un poquito más vernácula por el lado paterno y mucho más rockera por el lado de mi madre, ¿no? Recuerdo que grababa mis cassettes en ese entonces de un lado tenía Jorge Negrete, Pedro Infante, Vicente Fernández, y del otro tenía Queen, The Doors, Led Zeppelin, ese tipo de cosas, ¿no? Siempre hubo esta onda con la música, pero realmente nunca hubo un acercamiento, o sea, nunca me di cuenta de que yo quería ser músico hasta ya muy tarde, ¿no? Hasta los 18 años más o menos es cuando empiezo a tocar yo la guitarra y se da justamente porque, ya sabes, en la adolescencia vas con tus amigos, empiezas a echarte tus chelas con tus cuates de repente y se arman las bohemias y esta intimidad que se arma con tu grupo de amigos en una noche de bohemia me pareció algo súper padre, la comunicación, la sinergia, la energía que se maneja ahí, la comunión con tus amigos, fue algo que me encantaba estar tener esa sensación de estar en ese ambiente con mis amigos compartiendo sin importarnos nada, un poco de música con un cuate tocando la guitarra. Y así fue como le pedí una guitarra a un amigo que tocaba ahí con nosotros en las bohemias y empecé a buscar clases de guitarra. Y en cuanto la agarré, me di cuenta, yo no tenía ni idea de a qué me iba a dedicar, me gustaban otro tipo de cosas como astronomía, arqueología, paleontología, unas cosas más de ciencia, pues, y cuando agarré la guitarra fue que dije, ya sé qué voy a hacer el resto de mis días. Órale, y fíjate qué curioso que mencionas esto, Mario, porque yo siempre he practicado aquí, algo me he dado cuenta siendo docente, te platicaba que pues ahorita te mencioné algo de que terminó el ciclo y comienza uno nuevo, pues me dedico a la docencia pues docencia y entrenador, ¿no? Me dedico un poco también al lado del deporte, pero la parte de inglés fue algo que ahorita le dimos este último ciclo, pero algo que me he dado cuenta a través de todos estos años, Mario, es algo que acabas de decir ahorita, la importancia de encontrar de repente esta bolita o este círculo de amigos donde eres tú mismo y no tienes que fingir o de repente ponerte máscaras. Y de chamacos me encanta cuando encuentran eso por medio de la música o el deporte, ¿no? Cuando inculcamos eso, para mí es algo muy importante y es algo que trato de hacer también aquí por medio del canal, que se den cuenta que a una temprana edad de repente descubrir eso es muy importante y encontrar eso que dices, ¿no? Esa hermandad que encontraste, Mario, ¿sí o no? Sí, fíjate que es curioso porque, como te digo, a mí realmente nunca nadie me incitó como hacia la música. O sea, fue algo que se dio justamente, que se despertó justamente con mis amigos de la adolescencia, ¿no? Y me parece que sí es bien importante o sea, yo a veces pienso en mi cabeza, digo, ¿qué hubiera pasado si hubiera empezado a tocar la guitarra a los 12 años o a los 8 años, ¿no? Igual y pues ya, no sé, estaría más cabrón o algo así, ¿no? ¿Quién sabe? Pero soy creyente de que las cosas pasan a su tiempo y pasan por algo, pero creo que sí es importante lo que dices, como de poder fomentar desde temprana edad a los jóvenes alguna, al menos algún enlace con algún arte o algún deporte o ambas, ¿no? Por ejemplo, también yo por parte de mi padre me gusta mucho el básquetbol, entonces hubo un tiempo en mi adolescencia en el que jugaba bastante básquetbol. Nunca fui de manera profesional, nunca estuve en un equipo, pero sí me acerqué mucho al deporte. Y sí son cosas que te retroalimentan terriblemente, ¿no? Yo con la música, en verdad, cuando sí íbamos por las chelas y lo que quieras, pero la música cuando hice esa conexión con mis amigos y con la música, realmente definí lo que quería hacer y me enfoqué completamente en eso. Y cuando comienzas con la guitarra ya tenías tú una idea, porque ahorita escucho esto del cassette, de que de un lado tenías a ciertas bandas, del otro lado tenías, y la diversidad de géneros, ¿no? ¿Hubo algún momento en el que tú te identificaste con algún género en particular? ¿O fue esto de que, sabes que yo creo que de todo se hace uno, ¿no? Pero hubo algo en lo que, porque veo que hubo una diversidad en aquel entonces también en lo que escuchabas. Sí, pues creo que como todos tuve mis etapas, ¿no? Hubo etapas, por ejemplo, en la secundaria, sobre todo cuando ya empecé con la adolescencia, yo crecí mucho con los Doors, que era el grupo favorito que es el grupo favorito de mi mamá, y es mi grupo favorito de Doors. Entonces siempre crecí con esta escuela del rock del finales de los 60s y toda la década de los 70s. Entonces, eso fue una gran escuela para mí de niño.
Ahí en los 80s me tocó de repente viajar a Chicago y toparme con unos cassettes de Motley Crue y de Quiet Riot, y ahí empezó como mi gusto por más hacia el heavy, ¿no? Más hacia un poquito tirando al metal. Y en la secundaria era totalmente de Doors, tal cual. Y por ahí es cuando empiezo también a escuchar, me clavo en el grunge en aquel entonces, pero también empiezo a escuchar de repente, gracias a mis amigos, rolas como de Joy Division, de Bauhaus, Sisters of Mercy, que son ya un poquito más tirándole al post-punk, un poquito más como hacia la onda obscurona, y sí se crea esta mezcolanza, y por ahí cuando empecé a tocar la guitarra yo era pues bastante darky, ¿no? Y sigo siendo bastante darky, digo, mi banda se llama Darkstar, pero me clavé muchísimo en la textura en aquel entonces, y si era un poquito purista, ¿no? Un poquito mamer con eso, ¿no? De, no, pues nada más este tipo de música, porque pues esto es la onda y no sé qué, ¿no? Es cuando empiezo a estudiar composición, la carrera de composición, cuando de repente, siempre me gustó el flamenco, por ejemplo, y empezaba a tocar flamenco en aquellos momentos con la guitarra acústica, pero cuando empiezo a estudiar música y composición es cuando mi mente se abre muchísimo, ¿no? A toda la cantidad, a todo el abanico de posibilidades que tiene la música, ¿no? Entonces, sí me doy a la tarea de escuchar un montón de géneros, de diversos géneros, porque ahora no solamente tengo que escucharlos, sino también tengo que aprender a componerlos en dado caso de que se me requiera un trabajo de composición en algún género. Eso me permite, creo, tener un amplio espectro de gustos, pero siempre, siempre, siempre tirando más hacia el rock. Y me gusta, y algo que me influencia mucho también son los soundtracks de películas y de videojuegos, ¿no? Soy fanatiquísimo de Final Fantasy y de la música de Final Fantasy. Tuve la oportunidad de conocer a Nobuo Uematsu, el compositor de Final Fantasy, que es como uno de mis masters de la música. Y pues así ha sido, ¿no? Es una mezcolanza y justamente creo que en este último disco de Darkstar se empieza a ver un montón de influencias ahí. Y vaya que sí, hace ratito le estaba diciendo a mi querida Yuri, le digo, mira, esto me recuerda a, ¿cómo se llama? Q Lazarus de Goodbye Horses, me recordó una de la de, ¿cómo se llama? Her Eyes Like a Torch Blazed. Híjoles, Claro. me regresó para aquel entonces, dije, wow, me dio ese flashback, ese viajecito de nostalgia, me encantó, Mario, la neta. Saludos a Laís en Querétaro, ella, saludos a Laís, ¿cómo estás?